como había ofrecido, pues hay tantos temas para tratar que aparecen como un misterio. La religión puede contestarla. A veces la gente piensa que no hay explicación a las cosas. Y hemos invitado hoy al sacerdote, el padre Lenín, que nos acompaña el día de hoy para efectos de poder ir descubriendo algunas cosas que parecen enigmáticas. Pero para eso usted estudió teología y está consagrado a la religión católica. Padre, ¿cómo le va? Buen día. Muchas gracias, doctor, por esta invitación. Muy contento de poder compartir estos temas que sin duda alguna siguen siendo muy actuales porque nos interesa saber qué pasa después de... Sí, sabe que ese es un misterio, ¿no? Ese proceso que le llaman rigor mortis, que uno no sabe que cuando se desmaterializa el cuerpo humano, el ser humano que ha fallecido, aparte del dolor, ¿qué pasa con el alma? ¿Dónde va? Este misterio todavía no lo llegamos a entender lo suficiente. Ustedes han estudiado esto, ¿nos puede explicar un poco más? Claro. Sin duda alguna, cuando ya llega el final de nuestra vida terrena, empezamos una nueva etapa, que es una vida ya abierta a la eternidad. Entonces, en el momento en que ya el cuerpo comienza a descomponerse, se separa el alma, recordemos que es eterna, es lo que hace que el cuerpo sea vivificado, es la forma de esta materia. Cuando ya la materia comienza a descomponerse, el alma ya está separada del cuerpo, es lo que se llama muerte. El alma va hacia aquel que la creó, se dirige hacia la presencia de aquel que la creó, que en este caso es Dios, ¿no? Aquel ser supremo que le ha dado la existencia, el ser. Y en ese momento, pues, se pone por delante, particularmente hablando, el alma y su creador, quién ha sido esta alma en relación a lo que le ha tocado vivir, y de esta manera, pues, se abre a la eternidad de una felicidad eterna o de una condenación eterna. ¿Y el purgatorio para qué? ¿Para dónde está? ¿Cómo hace? ¿Qué hay que pedir permiso a quién para llegar allá? Es la preparación hacia el gozo eterno. O sea que, en definitiva, es una preparación hacia lo que ya será definitivo, un gozo eterno. No es una condenación. ¿Pero dónde está el alma ahí? La gente no entiende. ¿Qué está haciendo el alma? ¿Está stand-by purificándose? Sí. ¿Así? Si ha sido juzgada digna del gozo eterno, ¿sí? Entonces está purificándose. ¿Así? Porque nada manchado puede entrar. ¿Y quién pone los tiempos para aquello? ¿O no hay tiempos? En ese momento ya nosotros ya no estamos sometidos al tiempo, porque el tiempo es para los que estamos aquí sobre esta tierra, ¿no? Nosotros hablamos de días, meses, años, pero en el momento en que ya el alma, que es eterna, está sometida a una nueva cronología, por decirlo de alguna forma, entonces ya no está sometida a esto de espacio, tiempo y tal. Está en un estado, ¿no? Se habla de un estado. ¿Y por qué tanto demoró la Iglesia para quitar el limbo, que cuentan que es una versión restrictiva de la salvación? Lo dijo Benedicto XVI. Si a nosotros nos vendieron la idea que allá los niños que no se habían podido bautizar, los que no creían en Cristo, los productos de un aborto, iban allá. ¿Qué pasó con eso? De un momento al otro dijeron, no existe limbo. Una forma, claro, al final, como siempre, sigue siendo un tema que sigue estando muy abierto, porque es muy rico, ¿no? Y se han ido descubriendo muchas cosas que las iremos tratando a lo largo de esta entrevista, ¿no? Porque varios exorcistas que han tenido experiencia en algunas sesiones han encontrado cosas que de repente nunca antes se habían visto, ¿no? Pero bueno, ya lo vamos a ver. Eso fue el gran exorcista Gabriel Amorth, por ejemplo, ¿no? En el 96 da un giro para hablar un poco de estas almas, ¿no? Al final es una manera de explicar qué pasa con estas almas. Pues al final la salvación se llega por el bautismo y estas almas no han sido bautizadas, entonces era la especulación, ¿y dónde están? ¿No? Pero nunca se hablaba de que están condenadas. O sea que la forma de decir que no lo sabemos era la forma de decir que estaban en espera de una purificación, sin decir que ya estaban salvadas, pero tampoco sin decir que estaban condenadas, porque el limbo no era el sinónimo de la condenación, sino el sinónimo de decir que están en la misericordia de Dios. Y es lo que dice la Iglesia ahora, ¿no? Ya. ¿Qué pasa con estas almas? En la misericordia de Dios. Y le no tienen culpa. Quiero preguntar algo. Yo he estado leyendo para prepararme, para tratar con ustedes esto, el Apocalipsis 21:8, lo voy a poner, me ha anotado. Y dice así: el infierno es el lugar destinado para los cobardes, incrédulos, abominables, impuros, idólatras. Tendrán su parte en un lago que arde de fuego y azufre. Es la segunda muerte. Pero, ¿qué es el Apocalipsis?
un mensaje de terror, de advertencia, de revelación. ¿Qué es el Apocalipsis? Eso, la revelación que ha tenido ¿Ya? Juan en el momento en que está teniendo esta ¿Quién le experiencia contó con a Juan Dios. todo esto? Él lo vive con Dios, una Ya. revelación que tiene él, ¿no? Una Ya. manifestación divina, y él comienza un poco a poner el lenguaje humano aquello divino que está viendo, ¿no? Con sus categorías, con sus formas humanas. Pero ahora contéstenme esto, Sí, porque la NASA descubrió hace poco un planeta que lo denominó infierno. ¿Por qué? Porque está recubierto de lava, fuego, líquidos incandescentes de temperaturas inimaginables. La Iglesia Católica salió al paso y dijo, el infierno no es un lugar físico, sino un estado de privación eterna y definitiva de Dios. ¿Y dónde quedó esto de el fuego, Planeta. el demonio claro. y el diablo, y que nos quemábamos, que nos enseñaron durante tanto tiempo, si no es un espacio físico? Exacto. Bueno, Cuénteme bien, la usted. ciencia está descubriendo muchas cosas. Perfecto, hayan puesto este nombre a este planeta por estas características un poco así de pirotecnia, un poco de fuego, ¿no? Pero efectivamente que es un estado, ¿no? ¿Cómo graficarlo? Pues Juan lo graficaba así, un poco con este fuego, porque al final es la imagen del sufrimiento. Es la imagen de aquel que no puede gozar de aquello para lo cual fue creado. El alma no goza de Dios, y el no gozar de Dios hace que sufra, y ese sufrimiento no le llena. Entonces al final se lo compara un poco así. Es lo que pasa, por ejemplo, con las famosas catequesis apocalípticas de San Vicente Ferrer. Lo que uno ve antes, como no todos sabían leer y escribir, uno veía en las imágenes de las iglesias estos cuadros impresionantes apocalípticos, que era la forma en la que le iban enseñando a cada uno su catequesis, ¿no? Entonces efectivamente, separación, alma-cuerpo. Al momento en que hay esta condenación, no goza el alma de Dios, y entonces ese no gozar de Dios le hace experimentar eso que se ¿Y llama por qué infierno. no? ¿Y por qué nos dijeron todo el tiempo de que nos íbamos a quemar como chicharrón, que el demonio era un animal horroroso de 7 cabezas, como dice la propia Apocalipsis? O sea, ¿Por qué nos dijeron eso? porque cuando nuestro Señor Jesucristo habla un poco también este tema apocalíptico en Mateo 25, ¿no? Y habla de esta separación de las ovejas y de las cabras: vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, etcétera. O vayan al fuego eterno, porque tuve hambre y no me dieron de comer. Dice, ¿cuándo? Cuando lo hicieron con uno de estos hermanos míos más pequeños, conmigo lo hicieron. Entonces al final, pues también termina siendo esta expresión, digámoslo así, de la condenación, ¿no? De este tema del fuego, porque Jesús mismo lo menciona en el Evangelio, en Mateo 25, ¿no? Al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles y sus secuaces. Entonces un poco de allí viene esta gráfica, ¿no? Que Jesús hace expresiva con este lenguaje, ¿no? Que sin duda alguna pues tendrá mucho que ver con el sufrimiento del alma al momento de no tener que gozar de Dios, pero que es elección de cada uno. O sea, porque al final lo que dice Juan, lo que dice Juan es que estará en el infierno estos y los otros, porque es una elección de cada uno, ahí se ejerce la libertad del hombre. Y esta parte que yo no la llego a entender y quisiera que usted me la explique, y también a todos los que nos van a ver y escuchar. Dios revela que el glorioso futuro, el cristiano hereda la tierra y todas las cosas, incluido el universo. Y yo me pongo a pensar, ¿esto excluye a todos los seguidores de otras religiones? No, porque en definitiva habría que ver si la búsqueda de Dios ha sido una búsqueda sincera o no. Dios es uno solo y se manifiesta y ha hablado, y habría que ver cómo ha sido nuestra recepción del mensaje que Dios ha dado en su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Y entonces esto al final pues será evaluado en cada uno. Pongamos por ejemplo el caso de una persona que estuvo en la jungla, ¿no? Y que vivió según la conciencia que Dios mismo había puesto en él, esta ley natural que existe en todo hombre, vivió acorde a estos principios puestos por Dios. Al final no conoce de Jesucristo. Y la pregunta es, ¿quién lo salva? ¿Lo salva su mitología y tal? No, lo salva Cristo, que al final ha sido el que le ha venido a rescatar en medio de eso que él ha vivido, porque no ha tenido conciencia plena de conocer al Señor. Entonces la salvación es abierta para todos, ¿no? Para quien ha conocido a Cristo y lo ha podido aceptar, y para quien por cuestiones de clima o por cuestiones de que nunca tuvo formación y fue siempre una persona distante de la civilización, no pudo conocer del amor de Dios. Al final le salva el único Señor que salva a todos, ¿no? O sea, no le salva a Buda, no le salva a Mahoma, no le salva a Lao Tse. O sea, en definitiva,
Lo que quiero decir es que cada uno pues tendrá que acercarse más a Cristo y el Señor al final valorará qué tanto hicimos por alcanzar la verdad plena, que es Él, la persona de Jesucristo, ¿no? Y es figurativo esto que Dios revela que el fin del mundo, en esto de los 7 sellos y famosos 7 sellos, yo no los llego a entender totalmente porque es una lectura para gente especializada. Él habla de 4 jinetes para terminar el mundo. Esto de que nos tiene tan preocupados porque hay signos como que nos dicen estamos muy cerca de que todo se termine. ¿Por qué le voy a decir? Él menciona, en la Biblia lo pueden encontrar, que vienen 4 jinetes con sus caballos y devastarán la tierra. Y en el 6º sello, atención, que es el que más me pone a mí tenso, dice, habla de sol negro, luna de sangre, estrellas sobre las tierras, el cielo se desvanecerá, del cielo caerán asteroides, habrán erupciones volcánicas, grandes terremotos. Y que este anuncio, que llega todo este día, que termina todo, es cuando se aproximan los falsos cristos, las falsas religiones, las plagas, las muertes, el enfrentamiento entre naciones. ¿Estamos ya a un paso de eso o qué se imagina usted? Es solo el inicio del gran final. ¿Cómo es eso? Pero eso yo lo escucho hace 50 años, le cuento. Sí, efectivamente, porque para nosotros pues nos resulta el tiempo así como muy largo, pero para el Señor el año es un día al final, ¿no? Porque para Él no existe el tiempo. Pero efectivamente estos signos hay que tenerlos en cuenta, pero no para tener miedo, sino para pensar, es el inicio de un final de la gran victoria de Cristo. Porque eso yo creo que es importante, porque si no viviríamos así un poco aterrados. Bueno, que vivimos así. Sí, pero dice, a ver, ¿somos un montón de gente que ya ha vencido en Cristo o estamos así como que recién viendo cómo vamos a hacer la cosa para vencer al final? Y ya la victoria está ganada. Entonces al final, como digamos, el resultado ya lo sabemos, lo tiene Cristo, ya ganó, pero ahora nos toca a nosotros adherirnos a esta victoria, ¿no? Y estos signos, pues uno los pone en atención, dice Jesús, cuando ustedes ven que viene la nube, ustedes dicen, va a llover. Está muy bien que presten atención a los signos de los tiempos, ¿no? Porque de esa manera uno se acerca un poco más al Señor. Pero repito, no tiene que ser en el miedo, en el pánico, en la zozobra, sino en el decir, hay un camino de fidelidad, yo lo quiero para mí, voy a vivir en esta fidelidad, independientemente de si van a caer las estrellas o no, yo sé lo que es bueno y es malo y me toca encaminarme por eso, ¿no? Yo creo que por ahí está la cuestión. ¿Pero es simbología o es real lo que va a suceder? Sí. ¿Es real? Juan tiene una forma de hablar que está cargada de la simbología, pero detrás de estos símbolos hay mucha realidad también. Y estos símbolos que, por ejemplo, sabemos que Jesucristo es el que va a establecer el día eterno, dice. Muy bien, creemos eso, ¿no? Pero se señala que una bestia de 7 cabezas, 10 cuernos, patas de oso, boca de león, una mujer montada sobre la bestia que la devora la propia bestia. ¿Qué significa todo esto? Sí, bueno, hay 2 versiones un poco de qué es lo que estaba viendo Juan. Por un lado, un personaje central del Apocalipsis, el victorioso, es el Cordero. No lo perdamos de vista, es la clave de lectura para poder entender el Apocalipsis. Todo gira en relación a este Cordero, ¿no? Que es la forma en la que Juan está hablando de Cristo, porque ese Cordero no está muerto, está degollado, pero está de pie porque está vivo, y es el único que puede abrir los 7 sellos, porque es el único digno de poder mostrar al mundo la verdad, porque Él es la verdad. Entonces, en definitiva, dicen algunos también, algunos santos videntes, Santa Hildegarda y otros santos, que probablemente Juan lo que nos estaba contando en gran parte del Apocalipsis era la misa, por un lado. Por otro lado, nos estaba mostrando también la forma en la que el Cordero iba a reinar para siempre a través de esta manifestación, que tendría que venir producto también de su llegada, para que sus seguidores, aquellos que han sido dignos de seguirle, se han hecho dignos de seguirle, pudieran pues también reinar con Él. Vamos a tocar un tema que usted mismo me lo puso aquí sobre la mesa y que me parece muy interesante. El exorcismo. ¿Quién califica a estos expertos para poder sacar el demonio del cuerpo humano? ¿O es que no son demonios, sino que la gente tiene una demencia fuerte? Puede pasar de las dos cosas. A ver, explíqueme un poco. Por Primero, ejemplo, ¿quién vamos a hablar califica? de un caso, ¿no? Después me cuenta el caso. Sí. ¿Quién los califica, los que son especializados en el exorcismo? ¿Quién? Cada obispo en su diócesis
puede nombrar a un sacerdote, generalmente un sacerdote, pero también podría nombrar a un laico, para que pueda acompañar este ministerio, porque es un servicio, es un ministerio de la pastoral de exorcismos. Por ejemplo, en nuestra arquidiócesis tenemos un equipo de 4 que están allí un poco más acompañando este ministerio, ¿no? Entonces es el obispo, que es sucesor de los apóstoles, que nombra a este sacerdote o este laico para que acompañe esta misión. Pero también en ese equipo hay un psicólogo, porque tiene que hacer una evaluación, porque probablemente una persona podría venir con alguna cuestión de psicología y es importante hacer un descarte, ¿no? Porque no siempre toda persona que venga un poco con alguna cosa que ve está necesariamente poseída, no siempre hay que pensar en esto. También puede ser otra cosa. ¿Y usted ha vivido un caso así? ¿Ha sido testigo de un exorcismo? Sí, me tocó, ¿Sí? Sí, me tocó vivirlo. ¿Y qué se siente en ese momento? Una que cosa está viendo extraña. de que un ser humano es rebelde Pierde a las control. cosas. Pierde control de sí. ¿Quién más sufre? ¿El que hace el exorcismo, el testigo o el que está exorcizado? Yo creo que todos sufrimos allí, porque cuando un miembro sufre, todos sufrimos, porque somos una sola iglesia, ¿no? Y al final el sacerdote está haciendo las veces de este Cristo que libera, ¿no? Pero al mismo tiempo esa alma está sufriendo, porque está siendo atormentada por este demonio que le está molestando. Básicamente fue así, nos llamaron y yo, como yo no soy el exorcista, para hacer un exorcismo necesito la autorización de mi superior. Como yo no la tenía, llamo al encargado directo de los exorcismos y él nos pide que 2 sacerdotes, un hermano mío y yo, le acompañemos para esta sesión de exorcismo. Eso sí se puede hacer, acompañar la sesión, no hace uno la sesión, pero ora, porque hay que orar mucho. Entonces llegamos a la casa de esta persona y básicamente era como una especie, como una quebrada, era bastante extraño el terreno, muy tortuoso. Y de repente cuando estamos en la puerta, el sacerdote exorcista se le sale una expresión que dice, aquí no llega ni el diablo, ¿no? Ya uno lo pone un poco así como, ¿qué está pasando aquí, no? Y abrir la puerta, sí, puede ser, no hay que pensarlo como superstición, pero un gato negro así al ingreso, ¿no? Dice, ¿qué está pasando aquí, un gato negro? Y al entrar a esa habitación era un frío, pero un frío que nunca antes había experimentado, y eran las 3 de la tarde. Pero era un frío así bastante extraño. Son signos que pueden acompañar estas cosas, ¿no? Entonces la joven llega, se sienta y no pudo hablar mucho porque el sacerdote exorcista, en el momento en que le comenzó a preguntar cosas, ella comenzó ya a incomodarse. Y en el momento en que se comienza a incomodar, ya pierde el dominio de sí. Y en ese momento hay unos signos ya un poco más exteriores, como un grito, como un voltear los ojos, como un querer salir, escapar, hacer cosas bastante extrañas, ¿no? De las cuales la persona no se acuerda, porque es como si en ese momento dejara ella de poder dominar su propia humanidad. Entonces allí cuando se manifiesta y el exorcista lo que hace es orar, porque lo que se está haciendo en la pastoral de exorcismo es eso, orar, con unas oraciones de liberación, en donde se recuerda al alma y al mismo tiempo a este demonio que ha sido vencido, que no puede molestar a esa alma, porque no le pertenece a Cristo, que ha pagado con su sangre la liberación de esa alma. Y después de esta sesión, que puede durar 1 hora, hora y media, 2 horas incluso, ya la persona puede quedar liberada en algunos casos o necesita de varias sesiones para que pueda ser liberada del demonio o los demonios que le puedan estar atormentando, dependiendo del caso. ¿Y cuál es el ritual del padre, del exorcista? ¿Cuál es lo inicial? ¿Que comienza a conversar con la persona afligida o qué? ¿Qué le habla? No puede dialogar con el demonio. ¿No? No. Ay, ¿si no? Habla, ciertamente puede hablar a la persona, más no al demonio. Porque al demonio lo que hay que hacer es reprenderlo, ¿no? Reprenderlo porque está vencido, no puede conversar, no se entra en diálogo, hay que reprenderlo. Bueno, lo que empieza es con la señal de cruz, oración a San Miguel, oración a la Inmaculada, se invoca las letanías de los santos, al Padre Pío de Pietrelcina, o sea, todos estos santos que han tenido mucha lucha con el demonio, ¿no? Y se hacen muchas oraciones de la sangre preciosa de Cristo, se reza el rosario, o sea, todo lo que más se pueda orar, se ora en ese momento, para recordar que la soberanía es de un solo Dios y que allí el diablo no tiene por qué molestar. Y esta presencia del diablo en un ser humano tan gráfico como es aquel que merece el exorcismo, tiene que ser parte en el juego este del diablo para tentar al religioso, por ejemplo, a ver si eres capaz, o es un atributo del diablo decir ahora voy a fregarle la vida a este señor o señorita o señora. ¿De qué se trata esto al final? Bueno, al final esto el Señor lo permite para que se manifieste igual su poder,
No siempre pasa, porque el demonio no necesariamente debe poseer a una persona para manifestarse allí, porque el demonio está a la vuelta de la esquina, molesta siempre en todos los casos, ¿no? Pero a veces suceden estos signos ya un poco más extraordinarios, en donde se hace ver esta presencia así un poco más fuerte, pero sin duda alguna no es que sea común, sino que más bien uno va y con las oraciones que hace el exorcista puede ayudarle con el agua bendita, la sal exorcizada, el incienso exorcizado, el aceite, todos estos elementos exorcizados. También tiene una cruz, generalmente usa mucho una cruz que tiene unas reliquias de santos metida adentro. Ya. Esto, por ejemplo, causa mucho estruendo allí en el alma que está siendo atormentada, mucho estruendo, porque al final sabemos que es la victoria, entonces es como que estás poniendo la victoria sobre uno que está derrotado, entonces siempre causa como una especie de estruendo. ¿Y han fracasado religiosos en estos casos o no? ¿Fracasados en qué sentido? En que no han podido hacerlo, no han podido quitarle el demonio de esa criatura. Bueno, cuando el exorcista va a la sesión de exorcismo, no va pensando que él va a poder hacer algo, sino que Cristo va a hacer algo. Si él no es humilde, podría ser bastante atacado. ¿De ahí qué pasa con el cura? ¿Lo destituyen? No, él sabe que tiene que, primero, pues estar en gracia para poder realizar esta sesión. No pueden llegar así como sin haberse confesado, por decirlo de alguna manera. ¿Pero fracasa o no fracasa? No, porque ¿Pueden final, fracasar o no? No se habla de un fracaso. ¿No? Y al final se habla de una victoria, porque esto es varias sesiones, ¿no? Y uno tiene que ser humilde también para aceptar hasta qué punto esto sigue, ¿no? Esto sigue. Porque la liberación es continua. ¿Por qué tantas sesiones? O sea, el poder es tan fuerte que no lo ha podido extraer de una... Depende del ¿Por qué tipo tantas de sesiones? Sí, depende un poco de cómo esta alma ha estado predispuesta a esta posesión. Porque a veces no han sido solo uno, sino que han sido muchos los demonios que han poseído el alma y generalmente se suelen esconder, ¿no? Entonces hacen pensar que no están. Entonces de repente dice, bueno, ok, ya no hay nada. Y de repente dice, no, si sigue. Pasaron 2 semanas, estaba como oculto y le siguió. ¿Y cómo salió usted de ese evento, por ejemplo, el que estuvo presenciando, que fue testigo? ¿Nervioso, tenso? No sufrió alguna consecuencia psicológica, nada de eso? No, el padre me preguntó luego, ¿estás bien? Me preguntó, no, sí, estoy muy bien, ¿no? Yo sé que nuestro Dios es poderoso, ¿no? Eso con una fe muy, muy viva en nuestro Señor, que lo puede todo, y al final pues confiando mucho y cuidando. Yo creo que sobre todo como cuidando a las personas, como diciéndoles, miren, esto puede pasar, esto es posible. Ustedes sean cuidadosos, sean prudentes, no se juega con estas cosas así, que a veces la gente por curiosidad comienza un poco como que a meterse, ¿no? Digo, no se metan por esos y el campos. padre no queda extenuado, el sacerdote, no queda extenuado después de semejante ejercicio psicológico, digo yo. Espiritual, Desgaste, sí, hay un espiritual. desgaste, sí, ¿Sí hay? ciertamente, porque él está allí orando y está batallando y hay como una lucha, hay un combate, es un combate muy fuerte. ¿Y por qué espiritualmente llora hablando. si dice que es una alegría poderlo convencer, que salga el demonio? ¿Por qué llora el padre, el sacerdote? No llora, digo, está ahí luchando, está ahí combatiendo, ¿no? Está con este combate espiritual ahí, dándolo lo que tiene que dar, que es a Cristo en ese momento. Qué experiencia, ¿no? Sí. Difícil, ¿no? De poder contemplarlo. Y hay algo cercano de eso, que es el espiritismo, que tiene que ya ver con el tema esto de personas fuertes, con alta telecomunicación. Dicen que es posible comunicarse con seres, espíritus que deambulan, y que los mediums son las personas capaces de contactarse con esos espíritus que andan abandonados muchas veces. ¿Es posible todo eso? Lo que nos toca, bueno, es posible que un alma que está en camino de purificación está necesitando de nuestra ayuda, de nuestra oración, pero nosotros no podemos entablar comunicación con los muertos, ¿no? Nos lo dice Jesús en la parábola del pobre Lázaro, ¿no? Porque hay un abismo que separa a ustedes de nosotros, ¿no? Pero lo que sí podemos hacer, porque todos estamos unidos por esta comunión de los santos, es orar unos por otros. Aquí estamos la iglesia peregrina. Después está la iglesia que está purificándose, la iglesia purgante, y luego está la triunfante. Nosotros todos unidos en la misma fe, somos una sola iglesia, oramos unos por otros, encomendamos. Lo que no es correcto, porque esto de por sí ya trae un peligro de que allí siempre se suele aprovechar un poco el demonio, es este tipo de medium, ¿no? Porque al final esto no ayuda a mantener la fe viva. Esto no está bien, no habría que dejarse llevar por estas sesiones de espiritismo, porque lo que nos toca a nosotros no es ponernos en contacto con el muerto, sino ponernos en contacto con Dios para que le conceda el eterno descanso a esa alma, ¿no?
A veces está de por medio un poco una curiosidad de saber cosas, de meterse y tal, que los demonios perfectamente pueden saber, porque son espíritus puros y pueden tener un nivel de conocimiento de ciertas cosas nuestras, que nosotros mismos con nuestros temores podemos dejarle notar. Por eso es importante que no juguemos por esos lados. De hecho, la Iglesia nos recomienda que seamos cautelosos, porque es allí cuando se puede abrir una puerta para la entrada al mal. ¿Que existen las almas del purgatorio? Por supuesto que existen. Pero que nosotros vayamos a entrar en contacto con los muertos, no nos toca entrar en diálogo con los muertos. Ya. Porque Entonces, es peligroso. ¿y estos fantasmas que deambulan a veces por lugares trágicos? O también muchos dicen, no, son familiares que me han reconocido, los he podido ver en la noche, su sombra me acompaña, son de buena espina, dicen que me acompañen. Hay una creencia en Europa de un 40% de la ciudadanía que cree en los fantasmas. En el Ecuador creo que también es muy alto. En Norteamérica también. ¿Por qué la gente cree en fantasmas? ¿Usted cree en fantasmas? Yo creo que las almas del purgatorio también se pueden manifestar como almas errantes, que les llamamos generalmente fantasmas. ¿Ah, sí? Eso lo dijo, por ejemplo, este padre exorcista, Gabriel Amort. Ese fue el cambio que hizo en el 86. Era una cosa que se seguía un poco descubriendo, ¿no? En el año 86, él, en una sesión de exorcismo, descubre un poco esto a través de esta liberación, ¿no? Se encuentra con que ahí hay un alma que ya ha sido juzgada, porque recordemos que todas las almas, una vez que ya se separan del cuerpo, son juzgadas, pero está en camino de purificación, ¿no? Y generalmente les llaman almas errantes, ¿no? Porque están todavía en esa purificación, aún no terminan de esa purificación, y a veces por algún accidente trágico, o porque en ese momento fue una cosa muy impetuosa que le llegó, una muerte repentina, una muerte trágica, hace que estas almas en sí todavía no pueden gozar de la presencia de Dios. Eso llaman estos exorcistas, el padre Javier Luzón, el padre Gabriel Amort, dicen que son las almas errantes, que generalmente la gente puede decir son fantasmas. De hecho, en Roma, ahí cerca del río Tíber, hay una iglesia que es la iglesia de las almas del purgatorio, donde hay unos signos impresionantes, cosas, objetos, que generalmente son expresión de la existencia de estas almas. Por ejemplo, un pedazo de madera en donde está una mano como marcada con fuego. Y dice, ¿qué pasó allí? Una manifestación de un alma que se manifestó ahí. Ahí está, es un museo que está lleno de objetos. Como diciendo, no podemos dudar que las almas del purgatorio existan. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Encomendarlas al Creador para que puedan gozar pronto de la presencia de Dios. Entonces, estas son las almas errantes. El purgatorio son las que... Pero no hay de los otros. De los condenados, no. No. No, porque los condenados no están en el purgatorio. Por eso digo, no hay de los otros que también se les ocurre escaparse de vez en cuando. No, ahí ya no hay marcha atrás. No hay marcha atrás. No hay marcha atrás, eso ya está allí. También una cosa que se puede hacer es encomendar al ángel de la guarda y ofrecer misas por esa alma que necesita, ¿no? Y de repente ya eso se calma. Esa alma errante encausada por el ángel de la guarda y también por la santa misa que uno puede ofrecer por esa alma. Esto quiero preguntarle. ¿El suicidio es un acto de cobardía, de valentía, o es la consecuencia de un sufrimiento o desesperanza? Si es crisis, demencia, enajenación mental, como lo declara la Organización Mundial de Salud, ¿cómo lo sanciona la Iglesia? Muchos factores que juegan allí. Cada caso tiene su particularidad. La Iglesia no dice qué pasa al final, porque eso solamente lo sabe Dios. Yo recuerdo un ejemplo, una santa, me parece que estaba orando por una persona que estaba muy mal, ¿no? Muy mal, muy mal. Y parece que tenía ya estas intenciones de suicidarse, ¿no? Y oraba a Dios, y oraba a Dios. Y en el momento en que esa persona se tira, ¿no? Se lanza de un puente, esta santa va y le dice, ¿qué pasó? Yo te estaba encomendando a esta persona. ¿Por qué murió? Y el Señor le responde, calma, tú no sabes lo que pasó entre el puente y el río. Entonces de repente como que se queda pensando y dice, la misericordia de Dios puede llegar incluso hasta el último segundo de la vida de esa persona. Por eso nadie puede decir, es que esta persona está en el infierno. En sí mismo el acto como tal conlleva a una condenación, porque es un renegar, ¿no? Pero lo que está detrás de esto solamente Dios lo sabe. Por eso al final le dice, tú no sabes lo que pasó entre el puente y el río. Entre el puente y el río estaba yo. Como diciendo, se pudo arrepentir al final, ¿no? O sea, siempre la misericordia de Dios es tan grande que incluso hasta el último momento, como le pasó al ladrón que estaba en la cruz, ¿no? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. O sea, esto es hoy, ¿no? Entonces uno dice, bueno,
incluso hasta en el último instante el Señor nos va a dar muchas oportunidades para que no reneguemos de su amor. Entonces yo creo que al final, si bien es cierto, el acto es muy grave, conlleva una condenación, pero pues cada caso es distinto, no sabemos qué habrá pasado en ese momento, ¿no? Puede ser que en ese último instante de suspiro pudo abrazar realmente a aquel que le amaba y pudo alcanzar misericordia. Pero eso es un evento ya divino, que da ese evento misericordioso de recuperarse el último minuto, pero no me contestó. ¿Es un acto de valentía o de cobardía? Yo creo que si en el momento en que está pasando la persona por eso, ella piensa que es lo mejor, ¿no? O sea, está pensando que valientemente puede ser el final de su historia, porque no conoce nada más, porque en ese momento está totalmente cegada, porque no está gozando plenamente de sus facultades, porque puede ser que está bajo la sustancia de algo, algún efecto de algo, o tiene tantas cargas emocionales que al final, ¿cómo puede ser libre para poder decir de esta manera? Porque está totalmente cegada, está apretada, ¿no? Entonces yo no le llamaría un acto pues totalmente libre, porque está cegado, pues sus facultades están bastante cegadas, y luego pues tampoco podríamos decir que es cobarde, ¿no? Porque no sabemos lo que pudo haberle pasado, no le podemos decir, es un cobarde, ¿por qué te querías matar? No, es que en ese momento la persona que está así no está pensando en eso, está pensando que quizás lo que quiere es no ser más una carga, un problema, o tantas otras cosas encima, ¿no? Yo creo que no les podríamos tratar un poco de esta forma, simplemente hay que acompañarles y ayudarles. A quien está pensando en esto hay que darle todo el apoyo necesario y que pueda sentir nuestro hombro allí que le pone al lado de su cabeza. El origen de la humanidad. A nosotros nos enseñaron que estaba Adán, el barro, la Eva, la costilla, el paraíso, etc. Pero la ciencia habla de evolución a partir de seres inferiores. Dicen que ha habido un proceso químico hace 300.000 años que se inició en el fondo del mar. Este fondo del mar creó un mundo bacteriano, después unicelular. La luz solar transformó en glucosa, en oxígeno, y llegaron hasta el Homo sapiens. Y cuando se le pregunta a la ciencia, ¿y esto de Eva, ¿sabes lo que contesta? Es una parábola, es un relato imaginario que pretende dar una enseñanza a la gente con símbolos como el soplo, el barro, etc. Al final, ¿con qué nos quedamos? Es real, porque si no existiera ese acontecimiento de la creación de Adán y Eva, entonces no existiría el pecado, entonces Cristo no nos hubiera redimido. ¿De qué? Si al final nos viene a salvar es del pecado de Adán y Eva, ¿no? Es la "oh feliz culpa" que cantamos en el sábado santo del pregón pascual. "Oh feliz culpa", que mereció tan grande Redentor. Esa culpa del primer padre, Adán, ahora trae un nuevo Adán, que trae la salvación, ¿no? Entonces, en definitiva, no se niega el acontecimiento de Adán y Eva, pero tampoco la Iglesia nunca dice es que no existe una creación que sea capaz de evolucionar, porque el Creador pudo haber capacitado la materia para que sea capaz de evolucionar, lo cual va en completa sintonía con lo que Dios ha hecho. O sea que al final no se contradice la creación con la evolución. La creación pudo ser capacitada para evolucionar, perfectamente sí. Que la evolución en sí misma haya sido capaz de crear, esa es otra historia. Esas son dos cosas distintas. Yo puedo decir que la materia ha sido capacitada para evolucionar, ¿sí? Va en perfecta sintonía con todos los avances que hemos visto. Pero que la evolución haya sido capaz de crear, ¿bajo qué parámetro o bajo qué lineamiento pudo haberlo hecho? Si en sí misma no es un ente capaz de modelar o de dar una directriz a todo lo que existe. Entonces, está en perfecta sintonía con la fe y la doctrina de la Iglesia que la creación pudo ser capacitada para que pueda evolucionar. Es una buena hipótesis de todo el desarrollo que vemos. Y Adán y Eva, por supuesto que existieron como esa primera pareja que da inicio a toda la humanidad. ¿Para usted existen seres de otros planetas o qué? Si Dios lo ha creado todo, es posible que haya ¿Ah, sí? más vida, por supuesto, porque Él es Dios de vida y puede existir vida en todas maneras, ¿no? O sea, de hecho, dicen que donde hay agua puede haber mucha vida, ¿no? De hecho, puede ser que sí. Si hay agua en algún... De hecho, cuando van a buscar los planetas, dicen, vamos a buscar, lo primero que buscan es si hay agua, ¿no? Porque se abre posibilidades muy amplias de vida ahí en esos planetas, ¿no? Dios no se limita, es un Dios de vida en todo sentido. ¿No pierde identidad eso de la creación, de este planeta, que es el único planeta con seres vivientes, razonables,
¿Y puede existir entonces seres humanos en otros planetas? Humanos no tenemos experiencia de esto, ¿Ya? seres, por supuesto, porque al final la creación, hablamos de la creación no solo del planeta Tierra, sino Sino del del universo, universo, correcto. que nos abre a las galaxias y a toda la Vía Láctea. Sí puede ver entonces. Dios es abundante en vida, ¿no? Entonces, Wow. pero se nos irá dando a conocer, pero en todo caso ya la salvación está manifestada. ¿Pero usted sí cree en eso o no? En la vida, No, sí. en los seres extraterrestres. ¿Le podemos llamar así a todo ser que está fuera de la Tierra? Sí. ¿Sí? Todo ser que está fuera de la Tierra es ser extraterrestre. Toda vida que está en otro planeta. ¿Y no le preocupa esto de la inteligencia artificial? Que dicen que puede llegar, no solamente en estos temas de lo digital, de lo mecánico, de lo automático, sino a la famosa clonación de seres humanos organizados ya artificialmente, ni siquiera como lo que se hizo en el 98 con la oveja Dolly, donde ahí sí intervino la Unión Europea, la presidencia de los Estados Unidos, el Vaticano, que dijo, a ver, párenme un ratito, esto de la clonación, porque puede confundir al mundo. Esto de la inteligencia artificial, que puede llegar artificialmente a clonar seres humanos, ¿y ahí cómo quedan ustedes? Pero ¿cómo quedamos nosotros allí? Que tenemos que tener en cuenta que hay que respetar la vida, ¿no? Y al final esta manifestación de desarrollo en relación a la inteligencia artificial tendrá muchas cosas muy buenas que habrá que aprovechar en buen sentido, ¿no? Trabajos que uno puede hacer, ahora te los arman rapidísimo, basta con un comando. Interesante, pero ¿a costa de qué? ¿A costa de eliminar a la humanidad o de ayudarnos a mejorar y a ser más humanos entre nosotros y a llevar una mejor convivencia y a valorarnos más? ¿O a costa de destruirnos unos con otros? O sea, habría que ver qué está detrás o cuál es la motivación de promover un poco esta inteligencia artificial. Yo creo que en sentido de la clonación, pues sin duda alguna que no va a ser algo beneficioso, porque un ser humano pues tiene otros fundamentos que no deberían de ser manipulables así como se lo quisiera ver a través de la clonación, como se lo ha hecho ver con lo de la oveja Dolly y esto, ¿no? Yo creo que hay que tener un poco también de precaución, ¿no? Porque si bien es cierto que podemos ser capaces de muchas cosas, pero también estas cosas de las que hemos sido capaces nos han llevado a la destrucción de la humanidad, ¿no? O sea, yo creo que no tenemos que ser capaces de dañar al otro, ¿no? Yo creo que ahí uno va viendo también la prudencia en relación a la vida y al respeto de los demás. Porque si no, entonces terminaremos siendo una guerra de todos contra todos, ¿no? Y es probable que pueda suceder eso pronto. Sí. Madre, qué horizonte nos espera. Y cierro con esto. La verdad es que he tenido una conversación muy agradable con usted. Y espero haber estado a la altura de las preguntas, porque las contestaciones me han dejado satisfecho, pero bueno, ahí el público tendrá que sacar también su propio razonamiento. ¿Por qué la gente le teme a la muerte? ¿Usted? Yo ya no le tengo miedo. Mamma mía, mira lo que acaba de decir. ¿Por qué la gente sigue? Bueno, yo creo que en el fondo todos en el corazón llevamos algo que queremos amar para siempre, ¿no? Eso está dentro. O sea, una persona que, por ejemplo, se casa, forma una familia, no se casa para formar una familia y decir que va a vivir una existencia infeliz. Nadie se casa para ser infeliz, ¿no? Que en el camino puedan pasar algunas cosas es distinto, pero uno se casa esperando amar para siempre, ¿no? La imagen clara de esto es en los candados que se colocan en los puentes europeos, unos puentes llenos de candados, ¿no? Se cierra el candado y se bota la llave. Esto es para siempre, no habrá quien pueda romper esto, ¿no? Esa es la imagen de la eternidad que está marcada en nuestro ser. Pero generalmente cuando nuestro llamado a la eternidad no está bien encauzado, podríamos arraigarnos tanto a las cosas de este mundo que terminamos de perder nuestra visión. ¿Quiénes somos nosotros? Somos peregrinos. Somos ciudadanos del cielo. Si nuestra meta es el cielo, entonces ¿por qué nos encariñamos tanto a veces a las cosas de este mundo que nos olvidamos de nuestra verdadera meta? Entonces al final, por eso al final llega la muerte como un temor. No es que yo no estoy viviendo bien o estoy llevando una doble vida y yo no quiero condenarme, ¿no? Quizás se tiene miedo a la muerte no porque en sí misma sea un acontecimiento trágico, sino porque ¿qué vendrá después? Y es bueno que nos lo preguntemos todos los días, decía San Ignacio de Loyola. Debes de tener por almohada siempre pensar la consideración de la muerte, piénsalo, ¿no? O el famoso San Alfonso María de Ligorio, que tiene un libro que se llama Preparación a la muerte, que es impresionante, ¿no? Y él dice, antes de dormir, te aconsejo que leas 2 líneas de este libro, ¿no?
Porque es bueno que te pongas delante de este acontecimiento que es real, es de las cosas más ciertas de la humanidad. Tú sabes cuándo naces, pero no sabes cuándo vas a morir. Y tienes que rendir cuentas de tu vida. Entonces, ¿estás viviendo coherentemente o no? Da lo mejor de ti. No te quedes simplemente con la consideración de la muerte, ¿no? Porque puede ser al final simplemente una cosa trágica o todo lo contrario. Puede ser realmente el inicio de la gran vida que a todos nos espera, ¿no? Ahí las famosas poesías de estos santos. Muero porque no muero, por ejemplo, una Santa Teresa, muero porque no muero, ¿no? O sea que al final, que la muerte no es el final, la muerte es el comienzo de una verdadera vida, ¿no? Ya quiero morir para poder gozar de Dios, decían algunos santos también, porque esto es simplemente pasajero. Aquí la gozamos como podemos, pero el verdadero gozo está por venir, ¿no? Entonces, cuando se tiene esa consideración encima, uno comienza a valorar la vida y dice, wow, ahora entiendo por qué es importante que me la juegue toda, cada minuto, cada segundo, que lo viva bien, que pueda dejar una huella en esta humanidad, porque sé que hay algo más. Lo mejor está por venir. Y lo mejor está por venir, mire. ¿Y el juicio universal cuándo viene? O sea, ¿va a haber un juicio para todo el mundo cuando se acabe esta existencia terrenal o es individual el juicio? Cuando usted fallece, cuando muere, cuando lo entierran, cuando sube su alma, ¿ahí está el juicio o hay que esperar el gran juicio el día final? Existen los dos. Cuando muere la persona, la materia se separa del alma, el alma va a la presencia de Dios. Esto es lo que se llama el juicio particular. Mi vida en relación a la existencia de cómo yo he sabido ser coherente con esta existencia que Dios me dio. Ese es el juicio particular. Ahí ya se recibe el premio o el castigo. En este caso, el gozar eternamente de Dios o no gozar eternamente de Dios, que es la condenación. Pero entonces viene el juicio universal, que ya será en la parusía, palabra rara, que significa segunda venida de Cristo. Cuando sea la segunda venida de Cristo, la parusía, entonces allí será una manifestación de mi vida al mundo. Esa es la diferencia. Es decir, la coronación de Cristo sobre todo lo creado y también en relación a mi vida. Entonces, ¿y en qué se diferencia con el juicio particular? Que mi vida será expuesta a todos. Y ahí yo entenderé todo lo bueno y todo lo malo que yo hice en relación al mundo entero. Ahí me daré cuenta que sí tuvo sentido haber luchado por haberme gastado la vida por Cristo, porque aunque yo no me di cuenta, ese acto que yo realizaba, bueno, que nadie lo veía, que solo Dios veía, tuvo una repercusión en otra persona que estaba dando su vida por Cristo. Por ejemplo, el mártir que da su vida por Cristo en el África, que le crucifican o que le matan, dice, ¿de qué sirvió la sangre de ese hombre allí en el África? Lo veremos en el juicio universal, el alcance de nuestras obras. Al final, ¿qué repercusión tuvieron en la vida de otros cristianos que quizás nunca conocimos? Y la coronación total de Cristo como Dios y Señor del universo. Muy bien, creo que hemos abarcado muchos temas que a veces son misteriosos, que toca conversarlo. Por eso quisimos invitar hoy día a un sacerdote, al padre Lenín, para que nos acompañe y pueda distinguir para unos, para otros seguirá la confusión, cada uno tiene su propio criterio, pero ¿cumplió o no cumplió con su objetivo de esclarecer algunas cosas? Bueno, yo creo que es bueno ¿Sí? tratar de esos temas. Sí, Sí, ¿vale? por supuesto, es válido. Y yo creo que seguramente vendrán otros programas, me imagino, porque a la gente siempre le encantan de estas cosas y habrá un montón de gente que preguntará un montón de cosas. Yo les recomiendo que lo lean, que lo investiguen. Ahí está el catecismo, que tiene un buen segmento que nos aclara mucho de esto. Y también el padre Javier Luzón pues tiene unos contenidos impresionantes en relación a estos temas de las almas errantes, de esto de los fantasmas, del purgatorio y cómo hacer con la purificación de las almas también. Yo creo que les sugiero que los puedan buscar y sobre todo pues no dejen de orar, no dejen de buscar el amor a Dios, encaminarse mucho, porque nosotros los cristianos podemos dar mucho más todavía. Esto es algo que nos puede asustar, pero no, nuestra victoria está puesta en Cristo, nuestra mirada está puesta en Él, y al final a Él le seguimos y a Él le daremos cuenta, ¿no? Así que a vivir con alegría, pero eso sí, con mucha autenticidad nuestra fe. Muy bien, muchas gracias. Y cumplimos, ¿ah? Me costó, porque hay que estudiar teología para hablar de esto. Y yo improvisé algunas cosas, pero también estudié un poquito. No es que soy un experto, el experto está acá. Y ha querido contestar a su manera, su creencia, respetando lo que piense el resto, pero aquí está, una contestación que era la que esperábamos. Agradecerle y siempre a la orden, ¿no? He quedado muy contento por sus explicaciones y he disfrutado muchísimo también, Padre Lenín. Para responder según la doctrina de la Iglesia. Muy amable.